Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos este nuevo podcast de Estudio 6, el número 30, que como anunciamos justamente en el anterior podcast, por el cual, por supuesto, queremos agradecer también la sintonía que le han dado, este podcast o esta semana íbamos con orden desordenado. Nosotros habitualmente publicamos los episodios los días lunes y los podcasts los miércoles. A veces hemos alterado en días, pero el orden generalmente es ese. Y esta semana lo vamos a hacer de forma invertida, ¿cierto? Vamos a empezar la semana con el podcast, con este podcast, y tenemos nuestro episodio del día miércoles en este caso, del cual ya lanzamos en las redes sociales el aviso respectivo, que trata sobre un episodio que muchos ya, quienes lo hayan visto, pueden haberse dado cuenta de qué trataba, un episodio bien polémico de los años 80 en Chile. ¿Ya? Vamos a pegarnos un salto hacia atrás en este podcast, ya van a ver por qué. Pero antes que todo, como siempre, agradecer a nuestros media partners de Momento Crucial, Hablemos de la realidad nacional e internacional en términos simples. Los encuentras en YouTube y en Spotify. A nuestros amigos de Newen Digital, la fuerza que necesita de un negocio para crecer en Internet. Absolutamente recomendados. Visítelos en www.newendigital, newen con w.cl. Y VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, con al correo fmerilao@vbp.cl. Y nuestro flamante nuevo media partner, vamos a llamarlo así, el podcast cultural de nuestro amigo Felipe, Tenemos las noches contadas, que ya en el podcast anterior pusimos el link para que lo escuchen, es cada 15 días, donde él hace entrevistas a distintas personas que hacen gestión cultural o proyectos culturales, ediciones, etcétera, etcétera. Ya publicó un primer podcast con una interesante entrevista a una editora cartonera, de las editoriales cartoneras, y el mundo que es bien interesante, el de las editoriales cartoneras, absolutamente recomendado, es más o menos de media hora, que es un poco lo que duran estos podcasts también. Y este próximo martes este 21 de mayo tiene un nuevo estreno programado, salvo alguna novedad de última hora que Felipe, nuestro amigo, siempre anuncia. Aprovechar también de señalar que siempre dejamos el link de nuestro Flow para quien desee hacer aportes al canal. Siempre más aportes son más historias con historias. Dejamos también, como hemos contado, para quienes nos puedan escuchar desde el extranjero, en la descripción del canal, porque en la descripción de cada video ponemos el link de Flow, y en la descripción del canal tenemos el link de PayPal para quienes puedan aportar en dólares. Todo aporte se valora y se agradece para la continuidad del canal. Como hemos dicho, queremos agradecer nuevamente su sintonía en una semana como la semana pasada, que tuvo cierto movimiento. No fue ni la mejor ni la peor semana, pero pudimos comprobar que seguimos manteniendo cierta atención del público pese a todas las dificultades. No tuvimos shorts por un pequeño entorpecimiento, pero esta semana retomaremos nuestro ritmo habitual. Y alteramos el orden del podcast respecto del episodio, de acuerdo a lo que es nuestra clásica programación semanal, porque mañana, vale decir, al día siguiente del estreno de esta publicación, de este podcast número 30, es 21 de mayo. Y el 21 de mayo en Chile se conmemora el Día de las Glorias Navales, ¿no es verdad? Y la heroica gesta de Prat y los héroes en la Rada de Iquique, donde en una batalla, que fue una batalla doble, ¿cierto? Es Iquique y Punta Gruesa, donde teniendo todas las de perder, nuestro país pierde a la Esmeralda, pero gana, pero a su vez el Perú pierde en Punta Gruesa el acorazado de Independencia, y Chile gana un héroe, o sea, gana varios héroes, y gana al que es probablemente el más importante héroe de su historia, en tanto es quien hace carne aquello de dar la vida por la patria. ¿Cierto? El capitán Arturo Prat Chacón, comandante de la Esmeralda, quien ese día inmoló su vida al servicio de la patria en un combate en el que no tenía nada que hacer, ¿cierto? Solamente perder, y sin embargo permitió, con su muerte, dar la gravedad necesaria para que el país se volcara a favor de la guerra, que terminaríamos ganando la guerra del Pacífico, ¿no es verdad? Y además, mañana en Chile se conmemora el Día del Abogado.
y para quienes hemos pasado por las aulas de Derecho, es un día muy especial, por supuesto, ¿cierto? Para quienes trabajamos en ese mundo y todo el tema. Y hay que decirlo, eso por una razón muy especial. Y vamos a hablar un poco de por qué coinciden estos días, aunque mucha gente lo sabrá, pero hay que contar un poco la historia. Prat, como hemos dicho, fue un hombre que es el máximo héroe de nuestra historia, ¿no es verdad? Y uno piensa en el sacrificio de su vida al servicio de Chile esa mañana del 21 de mayo en Iquique. Pero su vida, en realidad, estuvo cargada de muestras de valor personal, ¿ya? Y no solamente valor bélico, que también, ¿no? Una carrera naval que partió siendo muy niño, a los 10 años, donde él entró a la escuela naval, donde combatió en la guerra contra España en 1865, hasta digamos, su paso a la eternidad en la cubierta del Huáscar, porque en rigor ahí es donde lo dan de baja. Pero no solamente Prat fue un marino, sino que fue más que eso. Él fue una persona apasionada por el mundo del derecho. De acuerdo según varios investigadores, entre ellos el profesor Hernán Corral, un prestigioso abogado de la plaza, dice que esto puede provenir de que su tío, Jacinto Chacón, un famoso poeta en esos años y un destacado jurista, experto en esa época en derecho civil, de alguna manera ese tío, que fue de alguna forma tutor del comandante Prat, lo motivó a tener varias áreas de investigación. Y por lo mismo, él siempre quiso intentar estudiar derecho para emular a este tío tan destacado, Jacinto Chacón. Sin embargo, él tenía un problema. Como no entró, como a los 10 años, él deja los estudios científico-humanistas, por cierto, deja la educación civil para entrar en una escuela matriz de las Fuerzas Armadas, no podía, de acuerdo a las reglas de la época, ingresar al único curso que se hacía de Derecho en Chile, que era la Facultad de Derecho de la Chile. ¿Ya? En esa época, recordemos, y es muy curioso porque en la colonia, y lo comentamos en un podcast en su momento, ¿no es verdad? En la colonia llegaron a haber 4 universidades en el Chile colonial, y el tema es que con la República solamente en esa época había una universidad, que era la Chile, ¿cierto? Recién vendría a haber una segunda universidad en 1888 con la Universidad Católica Pontificia, sería mucho después, de hecho. Y por lo tanto, para estudiar Derecho había que acceder a esa única escuela a la cual Arturo Prat, por mucho que tuviera interés en estudiar en ella, no podía, y por mucho que él tuviera, según nos señala don Hernán Corral, esta vocación por el derecho aprendida de su tío Jacinto Chacón, no podía ingresar a la escuela de Derecho, que era la única que había en Chile. Por lo tanto, rinde el bachillerato en Filosofía y Humanidades, inscribiéndose como alumno libre en el Instituto Nacional y obtiene el bachillerato en 1870. Y por lo tanto, él se matricula en 1871 en Derecho en la Chile. Pero aquí hay que hacer una aclaración. La Casa de Bello en esos años era una entidad que acreditaba estudios, pero no hacía necesariamente clases. Me explico. Para quienes hemos ido a la universidad o han ido a institutos técnicos o centros de formación técnica o institutos profesionales, uno cuando se matricula asiste a una cantidad de clases, le pasan lista, de hecho la asistencia es un tema importante, donde adquiere conocimientos sobre los cuales es examinado o aprobado o reprobado al final del curso respectivo, sea anual o semestral. Yo soy más viejito, ¿cierto? Y estudié, por ejemplo, Derecho con plan anual. Hoy en día se estudia con plan semestral. En esa época, la Chile no funcionaba así. Funcionaba como una entidad acreditadora de estudios, vale decir. La Chile simplemente tenía acceso, ¿cierto? Tenía profesores que impartían clases, pero cuya asistencia no era obligatoria. Y con o sin asistencia a clases, al final quien se matriculaba rendía exámenes. Así como suena. ¿Qué hizo Prat? Él asistía a buscar libros, porque además las clases se impartían ni siquiera en salas de clases en la Chile, sino que se impartían muchas veces en salas de colegio. ¿Y él qué hacía? Estudió por su cuenta en los cuarteles de la Armada,
con la obligación de presentarse al término de cada curso a rendir el examen respectivo en la universidad. Y esta situación de transformarse en una especie de marino universitario era una rareza. ¿Ya? Él básicamente era un estudiante de Derecho mientras desempeñaba sus labores en la Armada, y esto llamó la atención para bien y para mal también en su entorno. Y para bien en varios de sus superiores, y en una situación muy curiosa. Él había entrado en 1871, ¿no es verdad?, a estudiar Derecho, y en 1872, estando en segundo año, se produce una situación curiosa en paralelo: el debate parlamentario de un proyecto de ley de navegación para el cual se requerían informes del Armada. ¿Y qué hicieron sus superiores, que vieron a este joven estudioso, abnegado, amante de Chile, por sobre todas las cosas, ¿cierto? Una persona que encarnaba, como lo demostraría años después en la Rada de Iquique, los mayores valores que debe tener un chileno, recurrieron al estudiante Prat para que le entregara su perspectiva jurídica respecto del proyecto de ley. Esas opiniones fueron registradas, que eran opiniones técnicas de Prat, en el informe respectivo, e incluso constan las enmiendas que sugirió al proyecto, inspiradas por él o en base a sus estudios. Esto significó que de alguna forma fuera reconocido en la interna de la Armada por sus propios superiores, que le dieron este honor, y por sus pares de su misma edad o de su mismo grado, que empezaron a hacerle consultas de carácter legal. Era muy fácil tener un compañero futuro abogado al lado. Y justamente en ese contexto es que se da su primer gran litigio, siendo estudiante todavía. Hay un asunto disciplinario que ha sido un tema bastante comentado en la historia, pero el primer litigio en rigor es en defensa de un ingeniero de la Covadonga, ¿cierto? Otro barco protagonista del 21 de mayo, años después, que había sido acusado de insultar al comandante de la nave. Sin embargo, el proceso más famoso, que podríamos decir que es el segundo que se conoce, o del que tenemos conocimiento acá en Mesa, de Prat, es para defender a una persona cuya vida estaba muy ligada a él. Un gran amigo de toda la vida, el teniente Luis Uribe, que después, de hecho, el 21 de mayo sería quien lo sucedería al mando de la Esmeralda tras la muerte del comandante Prat, y que tenía una historia muy especial. Uribe había sido comisionado para viajar a Gran Bretaña para la construcción de 3 naves encargadas por la Armada. Estando allá, se enamoró de una viuda inglesa y se casó sin autorización de su superior, lo que significaba que él había caído en insubordinación. El superior, el almirante Goñi, sintiéndose agraviado por la falta de respeto, inició un procedimiento en su contra para que eventualmente se le diera de baja y lo suspendió de sus funciones. Y el jurisconsulto, vamos a llamarlo así, Arturo Prat, decidió, a contrapelo de lo que le sugería la más estricta prudencia, defender a su amigo. Se jugó la carrera, porque volvemos a decir, Prat era un hombre provisto de muchos valores y muy amigo de sus amigos, y decide defender a su gran hermano de armas, Luis Uribe. Y tras un largo proceso logra su absolución, con lo cual ambos seguirían juntos carrera en la Armada hasta la gloriosa jornada del 21 de mayo de 1879. En paralelo, Prat siguió estudiando y desarrollando su carrera como marino y estudiando Derecho, ¿no es verdad? Hasta que egresa. Bueno, y dijimos, nuestro protagonista tenía que terminar su proceso educacional o su proceso formativo como abogado, y le correspondía dar 2 exámenes. Primero, en la Chile, un primer examen de grado donde él da una cédula, expone una cédula de Derecho Romano, muchos ramos, y aquí me permito una disquisición jurídica, ramo muy vilipendiado por mucha gente, y en realidad un ramo fundamental para cualquier estudiante de Derecho para entender cómo funciona el derecho. Bueno, el comandante Prat da su cédula en esa disciplina, y luego en la Corte Suprema. Es muy curioso, Prat nunca, en su condición de marino, de uniformado, nunca dejó de asistir de uniforme regular a sus pruebas y exámenes, lo que significaba que él iba con su espada a rendir sus pruebas,
como parte del uniforme y como arma reglamentaria. Llega el día del examen de grado, se presenta en la corte y suceden dos inconvenientes que él tuvo que enfrentar de distintas formas. El primero es que se suspendió la toma de exámenes ese mismo día. El comandante Prat viajaba de Valparaíso a Santiago. Por lo tanto, él personalmente tuvo que convencer al presidente de la corte de tomar igual y contó con su aprobación, considerando el viaje y para que se le pudiera examinar de todas formas. ¿Quién era el presidente de la Corte Suprema en esa época? Un tal Manuel Montorres, que 15 años antes había dejado de ser presidente de la República y uno de los presidentes más brillantes que ha tenido la República de Chile en su historia. Una extensísima obra, una figura extraordinaria en nuestra historia que merecería un podcast también para él, ¿no? Y el segundo inconveniente tiene que ver justamente con el tema del uniforme reglamentario, que es lo que mencionábamos recién. Prat andaba con su uniforme de marino y con la espada, pero no podía entrar armado a la sala con su arma de servicio. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer Prat para entrar fue entregar el sable al funcionario en la puerta y después recuperarlo a la salida. Y hay que decir que ese día de 1876 fue la única vez en su vida en que Prat rindió su espada. La rindió solo al derecho, pero nunca a los enemigos de Chile. Aprobó el grado, aprobó su memoria, que trataba sobre la ley electoral vigente, con J, tal como indicaba la gramática de Bello. Vamos a hacer probablemente un short sobre el tema de la gramática de Bello, discúlpenme el desvío breve del tema. Y así se titulaba con 28 años como abogado. La primera causa que le toca asumir ya como abogado y no en los litigios internos de la Armada es en defensa de su madre como patrocinante de ella como arrendadora, por un arrendamiento donde él solicitaba el desahucio del contrato en Valparaíso sobre una propiedad familiar, ¿ya? En esos días él comienza pronto a ver la posibilidad de instalarse con un estudio y se instala con un estudio de abogados en Valparaíso junto con sus colegas Juan Enrique Villegas y Julio Centeno, pero esencialmente su ejercicio profesional fue bastante restringido, primero por sus deberes en la Armada y segundo porque él además se concentró en causas familiares propias y de la familia de su mujer, Carmela Carvajal, y ciertos temas de índole naval como emisión de informes, algunas asesorías legales, lo que significó que si bien él cumplió su sueño de ser abogado, en realidad su ejercicio profesional no le daba para aumentar sus ingresos, que además los ingresos como marino no eran muy altos, eran relativamente mermados, y como él se dedicaba un poco al derecho y un poco a la Armada, en realidad no ganaba mucha plata por ninguna parte. Por lo mismo, su mujer, doña Carmela, le solicita varias veces que él deje la Armada, que pase a retiro, para dedicarse al mundo del derecho. Pero su problema era que Prat era un hombre de derecho y era un abogado orgulloso, pero sobre todo nunca dejó de ser un hombre de mar. Por lo tanto, siguió su carrera, aunque sí le hizo hasta cierto punto caso a su mujer presentándose en la postulación para el cargo de auditor de marina, que significaba entrar en el escalafón de justicia de la Armada, aumentar el grado, ¿cierto?, jerárquico, y eso le permitía aumentar su sueldo, si bien no de forma exponencial, pero le permitía tener un sueldo de marino más alto y pudiendo además mantener su estudio jurídico en paralelo, y con eso sí mejoraba las condiciones sin tener que renunciar ni a su vocación naval ni a su vocación jurídica. Sin embargo, la suerte esta vez no lo acompañó y solamente consiguió quedar como ayudante de la auditoría de Marina. Y según el mito es porque si bien tenía pares y superiores que lo admiraban profundamente, porque era una persona de muchos, por su brillantez intelectual y por haber sido una persona de tal esfuerzo, que fue capaz de llevar en paralelo la carrera naval y sus estudios de derecho, hubo otros que lo miraban con malos ojos considerándolo una especie de paria, un marino literato, como supuestamente lo llamaban en términos peyorativos, y obviamente no eran capaces de entender las
inquietudes y cómo el capitán Pratt podía compatibilizar esas inquietudes jurídicas con el mundo de la Armada. Él siguió haciendo su vida, por una parte, como en la rama jurídica de la gobernación naval, hasta el estallido de la guerra en 1879, en que se le saca de funciones, ya vamos a llamar de oficina, para servir a la Armada en el mar, ¿cierto? Y dicen por ahí también, esto es mito, no está del todo confirmado, que justamente fueron esas mismas maledicencias de quienes le impidieron llegar a ser auditor de Marina, que lo mandaron a comandar una especie de cascarón de nuez, como era la Esmeralda, que era una nave vieja, que básicamente era candidata a pudrirse en una... perdida en el fondo del mar, y suponiendo que con eso y mandándolo a bloquear un puerto en una acción naval que se suponía iba a ser inútil, mandarlos a bloquear el puerto de Iquique mientras los acorazados y los barcos importantes partían en una aventura rumbo a bombardear el Callao, suponían ellos que con eso el marino literato iba a quedar hundido en las tinieblas de la historia, mientras ellos, los no literatos, se iban a cubrir de gloria. Pero la historia no siempre es justa, no siempre es correcta, pero en este caso los giros de la historia pusieron en su lugar a todos. El marino literato, Arturo Prat Chacón, abogado, se cubrió de gloria al mando de la Esmeralda ese 21 de mayo de 1879, se transformó en ejemplo de valentía y arrojo por Chile, y así este abogado se transformaba en héroe, no solo en un héroe. Según don Pancho Encina, don Francisco Antonio Encina, el más grande héroe que ha tenido la historia de Chile, justamente por haber conjugado valor, arrojo y la entrega de su vida al servicio de la patria. Es tan homenajeado Prat, el marino literato, el despreciado, que incluso hay monumentos que lo recuerdan en países como el Reino Unido o Japón, donde es considerado una especie de mito mundial del heroísmo naval. De hecho, siempre se dice que la tradición naval mundial habla siempre de dos héroes de talla mundial: Nelson en Trafalgar y Pratt en Iquique. A ese nivel llegó este marino literato despreciado por algunos de sus superiores por sus inquietudes legales, a transformarse no solamente en un héroe, no solamente en probablemente el máximo héroe militar, o naval en su caso, en la historia de Chile, sino que en una figura de heroísmo a nivel mundial, de arrojo, de valor, de entrega y de abnegación. Porque eso es lo que recordamos, una serie de valores que muchos han querido arrogarse, pero que son innatos en la figura de Arturo Prat, que ha de ser un ejemplo para las generaciones venideras. Como decía la gran Gabriela Mistral, queda lo mismo enseñarles a nuestros niños las leyendas de Grecia o Roma cuando Prat solo fue toda Esparta. Efectivamente, la leyenda de Prat es aquella leyenda que nos permite decirle a los niños de Chile que la patria siempre tiene que estar dentro de las prioridades y ser digna de defender. Un gran recuerdo, y justamente es por eso que el mismo día 21 de mayo en Chile se recuerda a las glorias navales por nuestra máxima gloria naval, el comandante Arturo Prat Chacón, y a los abogados, en tanto esa máxima gloria naval era además, honró a la profesión portándola con él. Bueno, y así terminamos este nuevo podcast muy especial y muy sentido de Estudio 6, el número 30, donde recordamos, como hemos dicho, por qué coinciden en un mismo día el Día de las Glorias Navales de Chile y el Día del Abogado en Chile, porque ambas condiciones se reunieron en una persona, en una gran persona, en un ejemplo de amor por su familia, de amor por la institución que lo cobijó, la Armada de Chile, y de amor por Chile, al punto de rendir su vida justamente al servicio de esa patria. Un recuerdo eterno en este canal que debiéramos tener todos por el comandante, el capitán de fragata, fue ascendido tras su muerte, Arturo Prat Chacón, que inmoló su vida en la mañana del 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique. Como siempre, al despedirnos, recordamos a nuestros media partners, ¿no es verdad? Momento crucial,
la realidad nacional e internacional en términos simples. Nos encuentras en YouTube y en Spotify. Nuestros amigos de Nebuen Digital, que es la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Asesorías expertas en materias digitales, ¿cierto? Los encuentras en su Instagram, @nebuendigital, y en su página web, nebuendigital.cl, Nebuen con W, ¿cierto? Cuentan con toda nuestra confianza, ¿cierto? Esto es como cuando estoy hablando como en un programa argentino, una famosa presentadora decía: Joyería Ricciardi es de mi confianza. Yo pongo a Nebuen Digital al nivel de Joyería Ricciardi, son de mi confianza. Bueno, nuestros nuevos media partners, o es uno en realidad, nuestro amigo Felipe, con su proyecto cultural de Tenemos las Noches Contadas, programa quincenal, martes por medio. Este martes corresponde su segunda emisión, donde nos habla de distintos proyectos culturales. Y aprovecho de pasar el aviso, también por si nos escucha Felipe, estamos disponibles para dar algún tipo de entrevista allí. Nuestro auspiciador VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos, contáctalos en fmarilao@vbp.cl. Recuerden que si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento y desea avisar con nosotros, tenemos publicadas en la comunidad del canal, las tarifas son bastante módicas y hay plan mensual, trimestral, semestral y anual para avisar con nuestro canal. Nosotros tenemos intención de seguir permanentemente en el tiempo, acompañándolos con historia. ¿Cierto? Para que avisen con nosotros, con más de 1100 suscriptores, algo podemos contar al respecto. Dejamos, como siempre, el link de nuestro Flow para recibir sus colaboraciones. Siempre nos sirven para mantener el proyecto andando con las colaboraciones. Y en cada video dejamos la descripción del Flow. Dejamos también en la descripción del canal el PayPal para quienes deseen aportar desde el extranjero en dólares, ¿ya? Para ayudarnos a mantener el canal a flote. Como siempre, agradecemos su sintonía. Los esperamos en el próximo episodio de este miércoles 22, donde vamos a hablar de un tema muy polémico, vinculado curiosamente a la Universidad de Chile, tal como el que hablamos hoy día, del año 87. Yo creo que varios van a entender, quienes escuchan esto, a qué nos estamos refiriendo. Y nos despedimos escuchando la marcha Gloria y Victoria, que es la marcha que compuso Don Osman Pérez Freire en la década del 20 para homenajear justamente al comandante Arturo Prat, héroe de Chile y referente de las glorias navales en el mundo entero. Será hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien y tengan una linda semana. Hasta pronto. Adelante el gallardo tricolor.